vamos a hacer experimentos con ratas y con palomas, y lo que la rata hace bien, el hombre hace bien. Lo que la rata hace mal, el hombre hace mal. O sea, estos hombres hacen experimentos con ratitas, con ratas blancas, o con hámster, o con cuyes, bueno. Bien, y la conducta del cuy es la misma conducta del ser humano. Bueno, esto es algo discutible, ¿no? Para los conductistas también, como ya dijimos, no existe lo mental, no existe el conocimiento, no existe el espíritu, ¿no? Nada que ver. Por lo tanto, como no existe el espíritu, no existe la mente, el psicólogo dice, ¿para qué vamos a estudiar la mente si la mente no existe? También es algo discutible, ¿no? Estamos criticando el conductismo. Bien, también los conductistas creen que ideas simples forman ideas complejas, y eso tampoco no es así. Por ejemplo, a cualquier niño le podemos enseñar las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, excelente. Las notas musicales las tocará con la flauta, ¿no? O lo sacará con el órgano eléctrico o con cualquier instrumento. Muy bien, pero pocos niños podrán crear combinaciones con las notas musicales. Pocos niños podrán crear combinaciones y crear nueva música. Una cosa es conocer las ideas simples, las notas musicales, y otra cosa muy diferente es crear música, que pocas personas lo pueden hacer. Además, hay personas que no reconocen ni la diferencia entre do y sol. Bien, entonces, eso también es una crítica al conductismo. Entonces, estamos criticando a Jean Piaget y al conductismo. ¿Cómo podemos explicar entonces procesos tan complejos como el razonamiento, como el lenguaje? Muy bien. Entonces, ¿cómo explicar el lenguaje? ¿Cómo se desarrolla el lenguaje? ¿Cómo funciona el lenguaje? ¿De qué manera yo me estoy comunicando con ustedes? ¿De qué manera ustedes, desde sus hogares, se están comunicando conmigo? Muy bien. Vamos a hacer un breve paréntesis, unos breves mensajes, y hablaremos un poco más sobre el pensamiento, sobre el lenguaje, y les dejo una pregunta. ¿Las máquinas pueden pensar o no pueden pensar? Seguimos premiando tu punto. Bienvenidos al segundo bloque de Conocer Ciencia. Si usted recién nos sintoniza, le comunicamos que nuestra página web ha sufrido un make-up total. Le hemos dado una total renovada al estilo, le hemos cambiado el look. Muy bien, y usted ahora tiene el buscador de Google, el buscador Google en la primera página. Asimismo, la búsqueda será más rápida y más interactiva. Bien, estábamos hablando de que había una crisis en la psicología. Al pobre Jean Piaget, mundialmente conocido y con ideas tan buenas, se le empieza a criticar, ¿no? Que los niños son de laboratorio, que no se estudia a los niños en el mundo real, que le toma mucha importancia a la matemática y casi nada al lenguaje. También hablamos del conductismo, ¿no? Que es la escuela de Skinner, a la cual también se le hace críticas, ¿no? ¿Cómo es posible que digan que no existe la conciencia? ¿Cómo la conducta de una rata va a ser la conducta de un hombre? O sea, ¿no? Entonces estamos ante una crisis en la psicología. Vamos a nuestra pizarra virtual y comprenderemos qué salidas hay para esta crisis. Muy bien, ante este panorama desolador surge lo que se llama la revolución cognitiva, es decir, la escuela cognitiva, que es la escuela que está más en boga en la actualidad. Bien, podemos decir que un 11 de septiembre nace la escuela cognitiva. Se considera eso el día de su fundación. Estamos en los años 50 y nos ubicamos en el MIT, el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, considerado el lugar donde estudian los mejores cerebros del mundo, en matemática, en informática. Los monstruos de computación a nivel global, a nivel mundial, están en el MIT. Bien, el MIT realizó un simposio donde se reunieron muchos psicólogos para hablar de un tema, la teoría de la información. Es decir, cómo clasificar la información, cómo el hombre utiliza la información. En ese mismo año se publica un libro llamado El mágico número 7, más o menos. El mágico número 7, de George Miller, que después vamos a ampliar, ¿no? Bien, estamos entonces a fines de los años 50. Estados Unidos había sido el único ganador de la guerra de rapiña, la Segunda Guerra Mundial. Europa quedó destruida,
Japón quedó relegada, la Revolución China aislada, bien, y Estados Unidos toma un gran poder, agarra un gran poder económico, político, militar, etcétera, etcétera. En esos tiempos, y también la guerra produce muertes y perjuicios a los seres humanos, pero también la guerra es un motivo para el desarrollo de adelantos científicos. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, bueno, y gracias lo ponemos entre comillas, hubo grandes avances en las comunicaciones, ¿sí? Con los satélites, en la industria, se producían miles y miles de tanques en 1 o 2 semanas, grandes avances en la ciencia, y esto también produjo grandes avances en las ideas. Cuando hay grandes avances en la ciencia, también hay grandes avances en las ideas. Bien, entonces, ya que hablamos de satélites, ¿no? De misiles, bueno, de la televisión que en los años 50 empieza a difundirse todo el mundo, ya no es posible hablar de ratas, de palomas, ¿no? Que estudiamos en laboratorios. Y aquí surge el libro llamado El Mágico número 7. Vamos a explicar el porqué de este nombre. Vamos a hacer un experimento de psicología con ustedes. No se muevan desde sus hogares. Por lo general vamos a pedir a una persona que memorice una serie de 16 números. Les voy a dar 16 números y ustedes los van a tratar de memorizar. Es probable que muchas personas consideren difícil la tarea. Algunos antes ya de que pongan los números en la pantalla van a decir, no, yo no puedo hacerlo. ¿Cómo voy a memorizar 16 números? Está difícil. A ver, hagamos la prueba. Ahí tienen los números. 19172 00 1194 52 002. Les dejo 5 segundos para que lo memoricen. 5 segundos nada más, ¿eh? Listo, tiempo. El psicólogo George Miller saca una teoría. Ahí lo tenemos a George Miller. George Miller dice que nuestra memoria tiene limitaciones. Usted cuando intentó memorizar los números ha utilizado la memoria de corto plazo. Muy bien. George Miller saca el libro El Mágico número 7 porque solamente podemos acordarnos de 7 números. Más o menos, ¿no? Más 2 o menos 2. Por lo tanto, yo les he dado 16 números y yo a propósito les he puesto estos números porque es difícil memorizarlos. Es imposible, excede nuestra capacidad de memoria, no podemos, salvo que seamos unos genios, ¿no? Pero según Miller hay una solución, para eso está la ciencia. Si usted no puede memorizar tantos números, le vamos a dar el secreto. Usted puede agrupar los números en chunks o en paquetes. Tal vez ha comprado usted Sotun Carabela, que viene en trozos, o en chunk. ¿No es así? Si no se ha dado cuenta, entonces, la próxima vez que compre Sotun Carabela, tiene que darse cuenta. Cuando hablamos de una conserva de pescado, en chunk está en trozos o en pedazos. Entonces, lo que hay que hacer es agarrar los números y partirlos en trozos o en pedazos. Por ejemplo, vamos a recordar los números, adelante, en 4 pedazos o en 4 paquetes. Aquí, adelante, aquí tenemos los números. Muy bien. Ahora los vamos a agrupar en 4 grupos. Muy bien. Ahora sí está más fácil de recordarlo. Usted lo puede recordar como 1917, el año de la Revolución Rusa, 2001, cuando empieza el nuevo milenio, 1945 y 2002. Como ves, si usted no puede memorizar 16 números, pero usted sí puede memorizar 4 números. Entonces agrupa los números en paquetes y excelente. ¿A usted, señor, a usted, señorita, se le ocurrió esto? Bueno, a mí sí. Bien, entonces nuestra memoria trabaja organizando la información en paquetes, en trozos o en pedazos. Y entonces podemos memorizar con poco esfuerzo. Bien, los psicólogos cognitivos, porque estamos hablando de la escuela cognitiva, se hacen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los límites para procesar la información? Muy bien, hay límites para procesar la información. El hombre solamente puede memorizar 7 números o 7 conceptos. El hombre no puede memorizar 10, 15, 20 ideas más. ¿Cuáles son los límites para la mente humana? ¿Cómo podemos hacer que el cerebro salga de sus límites para que adquiera nuevos límites, nuevos campos de desarrollo? Muy bien.
También la Segunda Guerra Mundial colaboró en el surgimiento de la psicología cognitiva. Bien, aquí tenemos unos proyectiles llamados misiles. Luego de la Segunda Guerra Mundial se crean los misiles llamados misiles inteligentes. ¿Qué es esto? Por ejemplo, sale un avión enemigo. Un avión sale a disparar un misil contra el avión enemigo. Pero si el avión enemigo no lo esquiva, el misil se va. Bien, ¿qué hace un misil inteligente? El misil inteligente sigue al avión. El avión se va a la derecha, el misil lo sigue a la derecha. El avión se va para arriba, el misil lo sigue para arriba. El avión se va para abajo y el misil lo sigue para abajo. Es un misil inteligente. Tiene sensores especiales para seguir el calor que despide el avión enemigo. Muy bien, esto se llama entonces un sistema inteligente. Se crean los sistemas inteligentes y esto se puede aplicar también a la psicología. Bien, tenemos acá a dos investigadores, a Shannon y a Weber. Muy bien, Shannon y Weber son de la Fundación Rockefeller y ellos crearon el famoso concepto que vemos acá en la imagen. Si yo me comunico con ustedes es porque yo soy el emisor y ustedes son los receptores. Una persona habla, emisor, la que escucha es receptor. Sencillísimo. Esto lo crearon Claude Shannon y Warren Weber. Bien, ambos buscaron cómo crear un modelo de la comunicación y ambos crean la teoría matemática de la información. Entonces, este modelo de emisor y receptor es el modelo matemático de la información. Bien, Shannon y Weber tienen los siguientes elementos. Por favor, si desaparezco por unos instantes. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de la comunicación. Muy bien. Para empezar, Shannon y Weber, que eran matemáticos y científicos, descubrieron que primero existe un canal. A través de ese canal circula la información. Muy bien. A través del aire se mueve un misil, ¿no es cierto? A través de un río, a través del mar, a través del agua, se mueve un barco. Muy bien. También tiene que haber un canal a través del cual la información va a avanzar. La información va a discurrir, la información va a transcurrir. Bien, y para que haya información, esta información proviene de un emisor. En este caso, por ejemplo, yo soy el emisor, el profesor Leo, y estoy hablando de psicología, y la información va dirigida a unos receptores. Ustedes, los amables televidentes, son los receptores. Estoy utilizando un canal que es, por ejemplo, el canal 23, ¿no? Estoy utilizando la televisión. Bien, la información también puede producir un feedback, un retorno, o sea, la retroinformación. Usted, por ejemplo, puede llamar por teléfono y decir, profesor Leonardo, no entendí este punto. O puede usted dejar un mensaje en la página web y entonces nosotros podemos aclarar sus dudas. Entonces siempre hay información de ida y de vuelta. Usted de receptor, en otras palabras, se puede convertir en emisor y yo de emisor me convierto en receptor. Eso es la comunicación. Bien, en toda comunicación también pueden existir ruidos, es decir, hay elementos que a veces interfieren en la información. Muy bien, pueden ser cosas que nos distraen. Por ejemplo, estamos estudiando, pero, por ejemplo, ponen una música en la radio o ahí prenden la televisión y dan una película, pasan la novela, entonces usted se distrae. Bien, esos son los ruidos, ¿no? A este modelo de la información de emisor y receptor, que es el modelo matemático de la información, se le llama también el modelo de la caja negra, ya que no interesa qué sucede dentro del recipiente, ¿no? Simplemente que haya emisor, receptor, y no nos preocupamos mucho sobre qué sucede en la cabeza del emisor o en la cabeza del receptor. Bien, Shannon y Weber también llegan a una conclusión. Toda la información se puede medir con bits. ¿Qué son los bits? Los bits son unos y ceros. Unos y ceros, también conocido como lenguaje binario, es el lenguaje de la informática, el lenguaje de las computadoras. Cada vez que utilizamos una computadora, escuchamos una canción en MP3, por ejemplo, esa canción en MP3 ha sido reducida a ceros y unos, a data, a lenguaje binario. Si usted navega por internet y ve las letras, esas letras han sido reducidas a ceros y unos. La computadora utiliza ceros y unos, el lenguaje binario, para manejar la información.
Muy bien, ya sabemos entonces cómo piensan más o menos las computadoras, con lenguaje binario, con ceros y unos, con un emisor y con un receptor. Muy bien, pero esto es un modelo matemático de la comunicación, ¿eh? Se enseña en los colegios como si fuera la comunicación, pero no es así, es un modelo matemático. Muy bien, se podrá trasladar este modelo matemático a la comunicación humana. Muy bien, nosotros pensamos que no, porque en la comunicación entran otros aspectos más sutiles. Por ejemplo, hay un emisor y un receptor, pero el emisor tal vez intencionalmente te está engañando, te da ideas falsas. Muy bien, el papel del receptor en este caso es buscar información y corroborar. Por ejemplo, lo que dice el profesor Leo no me convence. Busca usted en la biblioteca, el libro de psicología, al final usted va a llegar a la misma conclusión, ¿no? Que yo tenía la razón y que decía las verdades. Pero usted corroboró, usted leyó libros, usted buscó información y usted se hizo más inteligente. Y ese es el proceso llamado educación. En 1950, Alan Turing inventa un test para medir la capacidad de una máquina, ¿no? Para ver si una máquina es inteligente o no es inteligente. Turing trata de responder entonces a la pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? Usted va a una tienda de electrodomésticos y usted pregunta, bueno, quiero un modelo de lavadora. El vendedor, obviamente, por vender el modelo más caro, le va a decir, aquí tenemos la lavadora inteligente. Ah, su Dios, diría, lavadora inteligente. Pero las máquinas pueden ser inteligentes. Nosotros decimos que son inteligentes, ¿no? Porque tienen autoapagado, 7 niveles de turbo, qué sé yo. Bien, pero las máquinas podrán pensar. De esta manera, Turing, al hacer esta pregunta, creó un campo que se llama la inteligencia artificial. Supuestamente tenemos entonces la inteligencia humana y la inteligencia que tendrían las máquinas se llamaría la inteligencia artificial. Para saber si una máquina piensa o no piensa, para saber qué máquina es inteligente o no es inteligente, Turing inventó el juego de la imitación. Para nuestro amigo Alan Turing, la máquina perfecta se debe comportar exactamente igual que un ser humano. O sea, debe tener sentimientos, emociones. Muy bien, todos los años hay un concurso de máquinas inteligentes que se llaman los premios Loebner, donde se premia la máquina más inteligente, la máquina que más se aproxime a un ser humano. Muy bien. Y las máquinas que tienen mejores softwares son los que se llaman programas inteligentes. Bueno, según Turing, una máquina es inteligente cuando pueda lograr una conversación con otro ser humano. Dos personas conversan. Una persona no puede conversar hasta ahora con una máquina. Cuando se pueda crear una máquina que converse de igual a igual con uno, entonces podremos decir que se ha creado una máquina inteligente. Hasta ahora no existe una máquina inteligente, o sea que pueda conversar con uno. Pero hace algunos años IBM creó una computadora llamada Deep Blue. Deep Blue retó a Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez, y se dio un duelo entre la máquina y el hombre. ¿Quién ganó? Ganó la máquina. Les dejé una pregunta al inicio, al final del primer bloque. ¿Pueden pensar las máquinas? Bien, esta es una idea desquiciante. Y los hombres de ciencia pensamos que no. No obstante, el guión de una película, que es Terminator, nos dice que en el año 2029 las máquinas esclavizan a la humanidad y que Skynet es el jefe de las máquinas, desata una guerra contra los seres humanos. Los seres humanos están liderados por John Connor y bueno, como John Connor está ganando la guerra, deciden matar a John Connor. Pero deciden algo más maquiavélico, matar a la madre de John Connor, ¿no? Algo así como Herodes y la Virgen María, ¿no? Pero en ficción. Muy bien, de esta manera mandan a un cyborg inteligente, que es el Terminator modelo T-100, para eliminar a Sarah Connor, para que no nazca John Connor y para que los humanos no se rebelen contra las máquinas. Esto es algo alucinante, y Terminator es una película que ha tenido, bueno, la parte 1, 2, 3, hasta 4, pero solamente es una ficción. Dudamos que las máquinas lleguen algún día a conquistar el futuro. ¿Por qué? Con esto ya finalizando el programa, porque ¿quién crea las máquinas? El hombre. ¿Quién crea los programas? El hombre. Por lo tanto, el hombre siempre creará programas
que sean no tan igual a su inteligencia. Es absurdo que el ser humano cree un programa, un software con una inteligencia mayor que la de él. Así que esto quedará para la ciencia ficción. Pero quién sabe, tal vez algún día las máquinas nos dominen. Les dejo con esa pregunta y